Bueno, Douglas, un gran gusto de tenerte aquí. Muchas gracias, La, Antonio. la verdad, me siento incómodo ser yo el que te estoy haciendo, No el pasa que te estoy nada. haciendo las preguntas, Ujú, ¿verdad? ujú. Pero bueno, primero que nada, una felicitación porque creo que el programa que iniciaron, no te podría decir hace cuánto tiempo lo iniciaron, pero del octavo mandamiento ha sido un cuadrangular con bases llenas, Sí, sí, sí. dirían en béisbol, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Me ha impresionado muchísimo la cantidad de comentarios que me han hecho de la entrevista que tuve en ese programa, que además Ujú. la disfruté mucho. Sí, 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 nosotros igual. Fue muy casual, ¿verdad? Ujú. Pero sinceramente no tenía desde hace rato tanta comentario y backup de todo lo que ahí hablamos. Y te quiero felicitar porque Muchas me parece gracias. que se metieron en un nicho, sin que ya sea yo especialista en este tema de mercados, Sí, de sí, sí. comunicación, pero me parece que lo han logrado captar. Y el estilo me parece también que le ha gustado a la gente. Sí, bueno, gracias, don Antonio, por la No, invitación. quítame el don. Bueno, Ah, no sí. podría, no podría decirle de otra manera, no podría decirle de otra manera. Yo creo que nos habíamos preparado mucho con el tema de los análisis de targets Ujú, y sobre todo con lo que la gente joven también quería ver, porque nosotros nacemos en un contexto digital, entonces el lenguaje que utilizamos, la forma de presentación es diferente, somos más coloquiales, si usted se da ujú. cuenta, llevamos el Claro. tema más aterrizado y eso le ha gustado a un segmento que es importante, que es el segmento joven, que Ujú, también ha sido todo una proeza, digamos, para las televisoras tradicionales, cómo enganchar con la gente ujú. joven, tratan de, pues lo que se ha hecho tradicionalmente es que lo que sale en tele se pega en digital. Nosotros Claro, trabajamos al todo a la revés. inversa. Claro. Nosotros nacemos y nuestras discusiones se generan en digital y a partir de ahí lo llevamos a tele. Usted, cuando lo invitamos, también era un tema de que la gente Claro. nos decía, ¿por qué no invitan a don Antonio? ¿Por qué no invitan a don Ujú. Antonio? Entonces, lo que hemos hecho es escuchar un poquito y poner atención a esos. Retroalimentación. Exacto, esa es la clave. Claro. Esa es No, la no, clave. pero la verdad los felicito. Estamos en una época donde en la comunicación Es así. todo está Sí. cambiando, ¿verdad? Ah, no, no, Sí, total. es impresionante el nivel de transformación que hay, ¿verdad? Ujú. Muchas cosas buenas, otras ligeramente preocupantes. No es de lo que hoy vamos a hablar, pero me preocupa mucho la poca capacidad de la gente para mantener audiencia o atención, perdón, Ujú. atención en cosas que requieren tiempo. Sí, Alguna gente me comentaba en diciembre que, que oían que preferían ver TikTok que ver una película, sí. Sí, es ¿verdad? cierto. Porque una película se les hace muy larga. Sí, sí. Bueno, pero pues vamos a hablar de una película de fondo, buena, etcétera, Sí. pero reducir todo a unos minutos también tiene sus bemoles, ¿verdad? Sí, sí, hay que Pero tener la estrategia para, a ver, hay que seguir como ese trayecto de cómo consume la gente en las plataformas, porque claramente las redes son ¿quiénes están ahí? highlights, Claro, quienes están claro. ahí, y luego cómo los empezás Ujú. a jalar un poquito para que profundicen. Pero bueno, eso Cierto. es todo un trabajo, es bien Sí, sí, pero complejo. muy Sí, complicado. Y sí, bueno, y sí, sí, vendrán cambios, sin cambios duda. muy acelerados y lo veremos en la próxima campaña electoral también, ¿verdad? En donde Sin el duda. uso de las redes va a ser, Sí. va a ser muy el pan nuestro de cada día. Pero bueno, aquí hablando en el programa, una primera pregunta que yo te quiero hacer es que usualmente, viéndolo ahora que estamos del otro lado de la barra, el quienes estamos en política muchas veces sentimos que hay un prejuicio de parte de la prensa en general con nosotros, con los quienes estamos o hemos estado activos, ¿verdad? Que por supuesto en muchos casos tiene fundamento y base, pero que en otros me parece que tal vez se extralimita ese prejuicio. Por ejemplo, un caso, que los diputados son vagos. ¿Verdad? Yo no soy diputado, pero fui diputado en 2 oportunidades y pocas veces he tenido que estar leyendo tanto los fines de semana, más que cuando hice mi maestría en Harvard, para poder llegar uno a la asamblea a discutir un proyecto, porque no puede uno llegar a discutir un proyecto sin haberlo leído. Claro que Claramente. no los 57, no los Sí, cincuenta y no todos siete hacen el lo trabajo. leen, pero tampoco se puede Así generalizar. es, de acuerdo. Pero existe realmente de parte de la prensa en general, de la misma universidad o universidades cuando se estudia, algún prejuicio en donde ya hay como alguna malformación o generalización negativa
de lo que es la clase política. Y no los digo defendiéndoselo, yo creo que hay algunos que entrenan y hacen méritos y vuelven a hacer méritos, ¿verdad? Ujú. Para que exista esa fama, ¿verdad? Pero, ¿qué me dirías a eso? Vamos a ver, yo creo que hoy está clarísimo, digamos, la línea que siguen los medios de comunicación, ¿verdad? Y está totalmente definida. Uno sabe que hay medios donde definitivamente el trabajo es, entre más se golpee mejor, ¿verdad? Porque además el conflicto es un valor Claro, noticioso que además genera mayor claro. atención. Creo que desde la universidad, incluso cuando yo estaba en la universidad, que ya es un ratico atrás, el gran tema que te decían es que todos los, tal cual, no, los diputados no hacen nada. O cuántas veces escuchamos todos los políticos son Decir lo mismo, corruptos, sí, ¿verdad? O sea, correcto. hay como un mensaje que es repetido. Yo siempre he dicho que en esto uno tiene que escuchar a todos los actores políticos, uno caer en las generalizaciones es lo más común y no se puede, porque ciertamente coincido, hay diputados que hacen muy bien su trabajo, pero no son tan buenos comunicándolo. Entonces ya Ujú. también ahí es otro elemento que además la Asamblea por sí misma, lograr una estrategia de comunicación que sea interesante para levantar la imagen, es complicado porque son una cantidad de diputados, algunos más visibles que otros, y las estrategias son como todas, incluso en las mismas fracciones, uno ve cómo las estrategias son diferentes Claro. de acuerdo con el diputado. Entonces, la generalización ciertamente está, y creo que desde la universidad crece uno escuchando, o va uno estudiando y escuchando, digamos, la mala reputación que puede tener un segmento político. Y eso se da. Sí, Ujú, y repito, hay algunos casos donde la gente se lo gana, pero por ejemplo, en mi primera diputación, ujú. ya en la segunda no era un tema porque estaban mal las redes sociales, Sí, pero en mi primera diputación recuerdo que sacaban fotos de los diputados leyendo el periódico. sí, o en el teléfono. No Ah, había bueno, tanto, no había sí. tanto, porque fue en el Ahora sí es el 94. teléfono. Sí, sí, ya había celulares, estaban empezando los celulares, pero no había todo lo adicional, era prácticamente para llamadas Ujú. exclusivamente. No había ni siquiera mensaje de texto en ese momento. Pero entonces sacaban una foto de un diputado leyendo el periódico y es que está leyendo el periódico. Entonces le decía yo una vez a un director profesor universitario, etcétera, decía, pero entonces el periódico del que vos sos director, que es basura. O sea, que leerlo es malo leer el periódico. No era yo el que estaba en la Ujú. foto, pero entonces, si es malo, ni siquiera pierdo tiempo en el desayuno en leer el periódico. Correcto. ¿Cómo critican a ustedes a un diputado porque lee el periódico? O sea, Ujú, ujú. está bien si estuviera leyendo tiras cómicas, ya los muchachos no saben qué son tiras cómicas, Sí, 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 ¿verdad? sí. Pero si Condorito. estuviera, si estuviera leyendo otra cosa, pero ¿cómo es Sí. que critican porque esté leyendo el periódico, Ujú, ¿verdad? Si entonces yo entendía que el periódico era cosa seria, y que tus artículos y tus editoriales, ujú, entonces de alguna manera es el devaluar también las acciones sí, devaluar, para no usar otra palabra, las acciones de los políticos. ujú. Pero ¿cómo tener ese equilibrio? Yo estoy de acuerdo en que el discurso político tiende a ser el mismo, ¿verdad? Y que la promesa del diputado o del político en general tiende a ser la misma y que para ustedes en la prensa debe resultar muy cansado, ¿verdad? Que la persona repita exactamente lo mismo sin querer hoy hacer política, pero se lanza una persona, hoy anuncia una candidatura Ujú. hablando de los problemas que tiene el país y hace 3 años manejaba el país. Entonces, pero Sí, hey, sí, 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 sí. explícame un poco por qué, Eh, por, por no lo qué, por qué resolvió. no Ajá. tal vez no Ajá. resolverlos, pero por qué no haber hecho Más. lo que ahora Ujú, te desvela durante esos ujú, 4 años que no han pasado 15, han pasado ujú, 3 años ujú. desde que ahí estuvo. Pero entonces yo entiendo que eso canse. Pero ¿cómo mantener ese equilibrio? ¿Cómo mantener ese equilibrio de qué le creo y qué no le creo? ¿Cuál mensaje político es sincero, cuál no? Bueno, eso también tiene que ver, don Antonio, le voy a decir, la dinámica de los medios de comunicación es muy rápida, es muy fugaz, ¿verdad? La agenda se coordina desde temprano y generalmente es más fácil para algunos medios contactar a cierto grupo de diputados. No todos necesariamente tienen el mismo nivel de visibilidad y eso usted lo ve. Ahora, el periodista, y lo que sí ha sido, digamos, una práctica por lo menos que nosotros hemos seguido, es revise los proyectos que presenta cada Claro, diputado, entienda cuál es su claro, agenda de trabajo, claro. ¿verdad? Y yo creo que ahí, de repente, no sé, se ha malinterpretado como esto de, yo hay diputados con los que puedo hablar perfectamente y sé qué proyecto van a presentar y Ujú, invito a esos diputados para que discutan sobre las claro, iniciativas. Pero vea que eso dependerá mucho también de cómo sean las estrategias de comunicación de las fracciones y de los ujú, diputados,
¿verdad? Hay fracciones que definitivamente llevan un marcaje de los proyectos y eso lo comunican. El error que tienen creo que la mayoría es pensar que lo que yo voy a cubrir es lo mismo que va a cubrir el 7, que va a cubrir el 6, que va a cubrir el 42, que va a cubrir CR Hoy o La Nación. Ujú, Todos los medios de comunicación tenemos audiencias algo diferentes. ujú, Digamos, mi audiencia es totalmente digital. ujú, Entonces yo tengo que, obviamente, llevar un mensaje que sea de una vez que genere empatía con este segmento, si no, no me ven o no, ¿verdad? O no siguen las redes o no ven ni siquiera el noticiero. Entonces, pasa uno, porque el periodista entienda la agenda de cada uno de esos diputados. Me van a decir, es que es difícil llevar la agenda. No, no es difícil. O sea, si uno tiene una buena cobertura, una fuente informativa, una fuente de información, usted conoce lo que está haciendo esa fuente. Entonces no llega a poner el micrófono para que me cuente ujú. ahí cualquier cosa que quiera decir. No, usted llega con un objetivo concreto, de que además sea información de interés y que sea relevante para la audiencia a la que vamos a hablar. Usted ve a veces, incluso uno, a proyectos que se presentan, se aprueban y no se volvió a hablar nunca más del proyecto. Ujú, O sea, el proyecto se convirtió en ley, y nadie que pudieron haber volvió. sido buenos. Buenísimos. Sí, claro. Pero no vuelven a, ya, es como que creo que el diputado está, y diputadas están más en el rollo de cuántos proyectos, porque la cantidad de proyectos que la aprueben es básicamente igual a decir fue un buen o mal diputado. Ujú, Y yo creo que va un poco más allá, y la gente está esperando más allá de un proyecto de ley, ¿verdad? La gente está esperando otra cosa. Uno ve, por ejemplo, las dinámicas en las comunidades también, nosotros hacemos muchas giras, y a veces lo que te reclaman, el diputado ni siquiera se ni presentó, llega, ni claro, llega, claro, después de que lo eligieron. claro. ¿Verdad? Es un poco la mecánica con los alcaldes y Sí, las alcaldesas. claro, Va, llegan, piden el voto y luego desaparecen. Es sí. un poco, digamos, esa dinámica. Entonces yo creo que no están entendiendo las nuevas formas de comunicación que la gente Ujú, está esperando. Porque no es, usted dice ahora, leyendo el periódico, pero ahora realmente uno se da cuenta, la gente de un diputado inmediatamente a claro, un clic de claro, distancia, ¿verdad? claro. Pero yo creo que por ahí va el balance, cómo lo trata uno de mantener. Bueno, hay que darle una cobertura a los 57. Ujú, Digamos, me dicen, es difícil. Pues sí, hay diputados que no que no, generan, claro, pero bueno, de ahí hay otros que sí, claro. ¿verdad? Entonces, creo que es un trabajo en doble vía, pero que se siguen quedando muy cortos porque siguen siendo, a mí me parece, y con todo el respeto de los colegas, la maquila informativa ya no es válida. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, eso es de Ujú, diario. Ya la gente, ya todos tenemos un teléfono, nos volvemos reportero de alguna medida. claro. Ya la gente sabe, hay un fenómeno de medios regionales, las páginas de las comunidades. Ujú, Entonces, San Carlos Informa o Alajuelita Denuncia, son páginas de claro, miles de personas. así es. Entonces, yo ya ahí me entero de primera mano Ujú, la maquila. La gente espera profundidad. Yo sí creo que la gente estaba esperando algo más que solo el qué, cómo, cuándo y dónde ujú, típico, digamos, de la asamblea o de los diputados. La gente quiere profundizar. Cuando nosotros lanzamos el octavo mandamiento, dicho sea paso, algo que preguntamos a la gente, hicimos un trabajo de análisis bastante interesante. Le decimos a la gente, ¿usted qué quiere ver? ¿Quiere ver noticias? ¿Quiere ver entrevista a profundidad? ¿Quiere noticias sobre economía, sobre política? ¿De qué quiere? ujú, Y la gente decía, yo quiero entrevista a profundidad. Entonces se rompe el ujú, mito de que una entrevista tiene que ser aburrida, claro, de que a mí yo no tengo el tiempo para ver una entrevista. claro. Ha sido un tema de, usted lo que tiene que procurar es que su producto esté disponible en cualquier plataforma. La Ujú, gente se encargará de ir a buscarlo. Y hay manera de traquear esa búsqueda, digamos, a los ujú, contenidos ya extensos. Entonces yo creo que nos quedamos muy cortos en el trabajo que se hace muchas veces de cómo incluso posicionar a un diputado en un tema. Porque disparan a veces por todo lado. Entonces uno dice, bueno, ujú, pero ¿por qué este diputado no logra con este tema tener un trabajo más claro, sistemático de claro, comunicación? Eso es lo que claro. creo. No, es cierto. Ujú. El caso de los diputados hay una diferencia que yo siempre la comentaba y me decían algunos compañeros que era porque quería tener el respaldo siempre para mantenerme en la presidencia Claro, de la Asamblea, pero es la desigualdad que hay entre el diputado de la zona rural y el diputado de la zona urbana. claro. ¿Verdad? Por ejemplo, en la parte salarial, deberían de tener un salario diferente. Ujú, Yo fui diputado y no me cambié de casa, no tuve que cambiar mi vestimenta, ujú, ¿ah? No tuve que cambiar a ujú. los hijos de escuela, Claro, pero un diputado que viene de la zona sur, es ¿ah? otro rollo. Tiene que venir aquí a alquilar casa, porque no vive Traerse a la aquí, familia. ¿verdad?
Ujú. la gasolina para estar viajando hasta allá los fines Sí. de semana, ¿verdad? Sí, sí. Además, tiene que empezar por comprar otro tipo de ropa porque en la zona sur no andaba todos los días con De vestido traje. entero, Ujú. ¿verdad? Entonces, ahí realmente hay una desigualdad, pero además también hay una desigualdad entre lo que ellos esperan. Claro, Yo, diputado por San José, la gente no esperaba que viniera a traerles partidas específicas. claramente. Pero yo, diputado de un cantón de Limón, la gente espera que ese diputado sea como el embajador ante el gobierno. Ujú, Y es el que tiene que arreglar la calle y es el que tiene que conseguir que el dique ujú, ujú. se mantenga bien, ¿verdad? Que el agua esté, que no falte la luz eléctrica, que el hospital tenga partidas específicas y que las iglesias además reciban ayuda para ver si pueden mantener sus instalaciones físicas, ¿verdad? Y entonces a ese diputado, esas comunidades no lo eligen para que vaya a hacer leyes. Es un Claro. poco ingrato, Sí, ¿verdad? sí, Lo sí, sí. eligen para ver cómo logran tener una representación. Y el buen diputado, ¿cuál era? Aquel que trajo la carretera, el que hizo el puente, etcétera, no el que logró hacer la ley X, ¿verdad? Ujú, ujú. Que en mucho es esa municipalización de la asamblea. Sí, que Que para mí eso, digamos, no sé si ha sido un error, pero creo que no se ha entendido bien también el rol del diputado en esa comunidad, a qué le toca al diputado, hasta dónde puede llegar, hasta dónde claro, llega la alcaldía, claro. ¿verdad? Eso ha faltado un poco, pero es que también si el diputado va pensando de que por hacer la carretera ya va a ser el gran, Claro, digo, sí, sí, por ¿verdad? supuesto, Ujú. pero es un poco esa Sí, malformación de sí, imagen y de acuerdo. de Ujú, expectativas de la gente, ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Un buen diputado, no doy el nombre de una comunidad, pero de una comunidad regional, rural de Limón o de Guanacaste, es bueno no porque reformó el artículo de la Constitución Política X, sino porque pudo lograr que se hiciera el puente. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, en el fondo, eso también le cambia las expectativas y la visión a ese diputado. Bueno, pero ese es un tema que hay que hablar. Yo por lo menos soy un creyente del sistema parlamentario. Ujú, Me parece que deberíamos de llegar ahí. ujú. Si el presidente Chávez tiene los votos, se va a volver a reelegir como primer ministro. Si no tiene los votos, no va a terminar su periodo y ahí estamos obligados a llegar a acuerdos. Pero esa es la conversación Sí, para sí. otro día. Otro tema, ¿cómo manejar ese equilibrio entre la vida privada y la vida personal? Yo vi tus reportajes Ujú, en torno al caso de Huawei. ujú, Yo sí, por lo menos, siempre he sido crítico de que la gente que tiene que hablar con uno viene a su oficina, ¿verdad? ujú, O uno va a las oficinas institucionales, porque tampoco es malo ir a una oficina institucional. ujú, Sí, ujú. sí, a mí me invita a la cervecería para hacerme una presentación sobre dificultades y problemas que tiene dentro de horas de oficina, yo no tengo problema para poder ir a visitarlos y escucharlo No dentro de debería un... ser un problema. No debería ser. Ujú, Yo preferiría atenderlos en mi oficina, pero tal vez habría otras empresas donde los ejemplos puedan ser más claros. El ICE es estatal, entonces no es un buen ejemplo, pero si hubiera una empresa construyendo una represa y tiene dificultades y requiere quizá apoyo con algún tipo de legislación ambiental, etcétera, yo no veo por qué yo no pueda presentarme a ese lugar. Es muy diferente el tema de las fiestas, el tema de las visitas a residencias, etcétera. Pero, ¿cómo mantener ese equilibrio entre la parte de la vida privada de la persona y el Bueno, cargo público? yo creo que el funcionario es consciente Sí, de sí, a sí. quién visita, cómo visita, Sí. en qué circunstancias. Los reportajes hacían énfasis en una concentración de contratos de un Ujú, proveedor en una institución. Y ujú, ahí está, ujú. digamos, toda la documentación y está aprobado. Es una investigación que se empezó a trabajar hace bastante tiempo. Me parece que cuando está los videos, las fotografías, o sea, yo siempre digo, el que nada debe, nada teme, don Sí, Antonio, sí, no, ¿verdad? pero no la personalicemos en esa Claro, investigación, sí, 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 porque no, pero no quisiera que este fuera, sino en general, ¿a dónde poner la línea entre... para mí, digamos, es que hay algo que no se puede, la línea es muy delgada, y Sí, es lo que usted ha correcto, dicho, a ver, yo puedo ir a tener las reuniones con quien yo quiera, sí, digo, siempre que estén bajo el marco correcto y claro, de lo normal que tiene un diputado con un claro, grupo de poder, claro, porque hay que ser ingenuo pensar que eso no se da, se ha dado mucho tiempo por y supuesto. es válido. Y es No, parte de la retroalimentación. Yo soy uno de los que critico, sí, perdón la ujú, interrupción, soy ujú. uno de los que critico que haya una norma que diga que usted no puede entrevistar a un candidato a magistrado. Sí, por ¿Cómo, ejemplo. cómo no lo puedo entrevistar? Sí, sí, Y sí. yo quiero saber qué piensa sobre Claro. garantismo y Claro. sobre...
posiciones más draconianas en materia penal. Y cómo no, como yo quiero saber si esa persona cree en la excarcelación, qué límites. Yo soy abogado Sí, claro. y me interesa poder conocerlo y saber qué piensa. Y no por eso es un acto de corrupción. Lo puedo entrevistar en mi oficina y si quieren en público. No tengo ninguna pregunta privada que hacerle, pero eso ya no se permite. Ahora eso es una violación ética, que los diputados puedan entrevistarse con un candidato. Pero yo creo que es llegar al absurdo, ¿verdad? Correcto, pero en esa pregunta, hasta donde el funcionario quiera. Es decir, la prensa tiene su papel de buscar explicaciones cuando una situación de esta se da. Porque yo tengo que decir que cuando en el buen ejercicio uno hace una investigación, uno contacta previamente a los diputados que van a ser nombrados ahí. Y tiene el derecho de poder hacer el descargue. Y creo que si es un tema del ámbito privado, el diputado también tiene todo el derecho a aclararlo, ¿verdad? Sí. Y la prensa llega hasta ahí, punto. Sí. Pero el gran tema, yo creo, don Antonio, es que también los funcionarios, algunos funcionarios, piensan que es que pueden hacer lo que quieran y que no va a haber nadie que esté, digamos, grabando. O sea, claro. yo a veces he ido por la playa y estoy en mi ride y entonces veo ahí gente tomándome fotos por todo lado y yo digo, bueno, de ahí, es mi ámbito privado, Claro. pero yo tengo nada que esconder. Sí, Entonces claro. me da exactamente igual si me toman fotos o lo que sea, ¿verdad? Yo creo que uno, y ya no tiene que ver con un funcionario público, tiene que ver con la seriedad en que uno toma también el ámbito privado. ¿Qué puedo hacer en mi ámbito privado? Pum, está ahí delimitado totalmente. Pero un funcionario es un funcionario público y tiene que dar explicaciones cuando digamos, esa línea tan delgada se cruza, tiene que dar explicaciones. Claro, no, yo en esa parte sí coincido. Si vos estás en una relación con un proveedor del Estado, ¿verdad? Por supuesto, Ahora, tiene que ser cristalino. yo no Y ni entiendo. qué decir si recibís donaciones, ¿verdad? Claro, Por pero supuesto. lo que yo nunca he entendido es, a ver, si yo hoy quiero que los proveedores estén, o quien esté, y yo quiero decir, bueno, la verdad es que esos proveedores de Europa me parece que su tecnología, porque técnicamente son mejores, porque su tecnología es robusta, llevándolo a un tema tecnológico, pero lo podemos Sí, llevar a cualquier cualquiera, ámbito. sí. Entonces, ¿qué tiene de malo que el diputado diga, no, la verdad es que vea, yo el análisis que he hecho técnicamente y tecnológicamente puedo decir que proveedor A tiene una mejor opción que proveedor B? Claro, Y como yo soy diputado de la República, también me interesa claro. digamos, me interesa que el Estado tenga Y, y el puedo mejor hacer un proveedor. cuestionamiento técnico. ¿Por qué no? Claro. Por ejemplo, ¿por qué carreteras de cemento y por qué ¿Por qué? carreteras Y de asfalto. Sí, claro, y puedo Correcto. como diputado hablar de eso, si entiendo, ¿verdad? Exacto. Yo no sería el más indicado siendo abogado, Pero se preparan. claro, pero un ¿Verdad? ingeniero podría bien Sí, fundamentarlo y decir, sí, bueno, sí. yo por qué voy a tener por qué no vamos a defender carreteras de cemento, sin que eso signifique que esté defendiendo a un contratista X, Y o Z. Por ejemplo, la famosa póliza. La sí. famosa póliza. La póliza existe. ¿Verdad? Digamos, Sí, si uno si yo quiere la quiero ir a analizarlo, pagar como funcionario, claro, como persona. o debería el Sí. Estado ya plantearse realmente la discusión de quiero traer a los mejores, porque usted me preguntaba cosas. A mí un día me dicen, vengas a trabajar, a gobierno lo primero que va a preguntar, ¿y cuál es la póliza que voy a tener? Sí. Sí. Porque el tema es cuántas decisiones no se toman. Y digo, yo no sé si el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. O sea, el punto es que la discusión aquí es, ¿debe un funcionario o no tener una póliza por alguna decisión que tome? No que sea Que, corrupto o que vaya a meter sí, la mano o le corte la mano. Eso es claro, otro rollo. claro. Lo que ¿Verdad? pasa es que esa sí es una línea muy difícil de poder, Pero entonces uno lo lleva a esa discusión claro, y sí, ve los casos que hay en otros países. Y entonces la gente lo que tiene es una cantidad de información donde puede decir, no, ¿sabe qué? Yo sí estoy de acuerdo, o ¿sabe qué? No, el gobierno está mal. Pero se le da la información a la gente. Lo que pasa es que aquí el otro gran tema que yo veo es que, pucha, calladitos, mejor hacémoslo por ahí. no, claro, no, ¿Verdad? eso no se puede aceptar desde ningún punto de vista. Y como te digo, ir a visitar un proveedor, ir a aceptar una fiesta, aceptar una invitación, por lo Bueno, yo menos... una fiesta, ni siquiera siendo periodista, por ejemplo, yo que trabajo en el ámbito privado, Sí, o sea, claro, por eso yo le digo, don Antonio, claro, uno conoce hasta los claro, alcances, hasta donde uno quiere exponerse. claro, Nunca en una fiesta, nunca. claro, Yo, un proveedor, ¿usted cree que a mí claro, Huawei no me quiso montar en el avión 5 veces sí, para ir al evento de tecnología sí, en España, en Barcelona? Pues no, pues obviamente no lo voy a aceptar, no porque tenga claro. nada contra la No, empresa, pero lo entiendo. pero no lo acepto porque si luego yo como periodista tengo que hacer una cobertura determinada. Sí, ya hay un sesgo ahí, claro, que hay que tener cuidado, y yo coincido en eso, el cuidado que tiene que tener el diputado. Muchas veces esos cargos muchas veces nublan
Claro. a la visibilidad de la gente y muchas veces se conoce un mundo que antes no se conocía o se tiene acceso a un mundo que antes no se tenía y causa algunos de esos traslapes que no deberían de pasar, ¿verdad? Pero sí me parece que del otro lado, desde la otra óptica, sí deberían de haber ciertas acciones en donde debería mantenerse algún nivel de privacidad en la vida personal del funcionario, ¿verdad? De la persona que está en política o no. Este, y yo tengo dos hijas, Ujú, no tengo hijos extramatrimoniales, ujú, ¿verdad? ujú. Pero si los tuviera, no sé si eso es un tema de noticia o no, ¿verdad? Claro. Cosas de la vida personal que, no, si ese hijo se mete en una torta, por supuesto, el hijo del diputado, Sí, sí, ¿verdad? El hijo claro. del Y político, además, si claro, esos no, hijos no, los tuvo con una claro, no, ejecutiva de no, por Huawei, supuesto, usted no, ya no, me por lo supuesto. dice, Sí, ¿verdad? pero me refiero al tema Sí, sí, sí. de que pudiera haber tenido un desliz. No sé, me parece que hay todavía un área donde debería de cuidarse. Sin embargo, yo soy de los que mantengo la frase, si usted quiere llevar vida privada, no se meta a la política. Bueno, Ah, claro, sí, bueno, sí. o sea, si yo No, quiero seguir siendo consultor de una claro, no, empresa, ya, yo estoy de ¿verdad? acuerdo. Si usted quiere Sí, sí, sí. vivir tranquilo, que nadie se meta con usted, entonces no se Sí, meta sí, sí. en la vida pública. Pero la pregunta es aquí, no a la máxima, sino al periodista, de cuál es ese enfoque. Dos preguntas más, porque Sí, ya, sí. ya nos estamos pasando en Sí, sí, no tiempo. se preocupe. ¿Qué hacer con la corrupción? Pues, pucha. Usted que conoce el tema, porque lo ha tenido que comentar, ha tenido que hacer reportajes, etcétera. ¿Qué hacer con la corrupción? Que todos nos quejamos, que al país no le gusta. eh, ¿Cuál Verás que debería de ser esas cosas mínimas o grandes que deberíamos de hacer en materia de corrupción? yo le voy a decir algo, tal vez, y lo voy a llevar a un ejemplo muy sencillo. Yo me acuerdo que mi abuelo Manuel, en San Pedro, una vez tenía una moneda de 20 pesos, y 20 pesos en aquella época era platilla. Claro. Y yo agarré esa moneda, y yo se la quité a mi abuelo. Y entonces, cuando yo hice eso, obviamente, mi mamá, mi papá, mi abuelo, me sentaron y me dijo, ¿por qué no es correcto? Y te vamos a decir por qué no es correcto. Y a mí se me quedó eso en mi cabeza. Claro, Pero eso es mi formación, fue claro. lo que yo recibí. Yo creo que nos pasa un tema de, cuando uno habla de desintegración de nuestra sociedad, pasa por un montón de asuntos Ujú, relacionados con este ejemplo de los 20 pesos, cuando yo claro. estaba carajillo. Entonces, a partir de ahí, nunca más. Entonces, ¿qué está pasando realmente para prevenir corrupción? No hay ni una varita mágica que un día que al año siguiente Ujú, o venga un gobierno que diga voy a acabar y combatir la corrupción. Yo no sé, bueno, yo esos cuentos o sea, para mí son ujú, difíciles porque pasa necesariamente porque la persona tenga claro cuáles son los valores y lo que se necesita para no, ujú, digamos, ser corrupto. Y lo que se ser corrupto es valores ujú. concretos, pero no es desde el hogar. Es que Sí, por ahí viene, digamos, cómo corregir eso. Yo no sé si de repente en escuelas o colegios también tienen que haber, porque teníamos profesores que nos decían claro, mucho eso. claro, Y yo me acuerdo de todos mis profesores que le pegaban a uno reglazo, y no estoy claro. sugiriendo que le peguen a uno reglazos para Sí, corregirlo, pero yo crecí pero había una claro, corrección diferente, claro, ¿verdad? Hoy no. claro. Hoy la gente crece sin Con ningún una tipo de límite. tolerancia hacia eso. Sí. Sí, sí, pero algo debemos de hacer porque definitivamente no es un buen tema para el país, No. ni es un tema que nos ayuda en la vida pública, ni... Yo hablo de una ni- revolución ética y una sí, revolución moral. claro. ¿Verdad? O sea, pero para hacer eso hay que dar el ejemplo. Ujú. Y eso, de ahí, es bien complicado, es Sí, bien no obstante, complicado. más bien por el contrario, estamos abandonando los programas educativos y la inversión educativa, ¿verdad? Hay que trabajar Sí, en eso, sí, sí, hay que sí. trabajar muy fuerte. Y una última pregunta. ¿Qué, qué opinas de la ley de Australia que viene a limitar el acceso a Internet a las personas de determinada edad? Entiendo 16 que para es, abajo, sí, correcto, menores de 16, me parece que es oportuno. Yo creo firmemente en que hay que tener ciertas limitaciones al contenido que acceden ciertos, digamos, menores de edad, en este caso en particular, no puede estar expuesto a tanta cosa. O sea, nosotros no crecimos con una exposición tan tremenda. Yo soy una generación que estuve como en la mitad, ¿verdad? O ujú, sea, sí, sí, tenía internet y todo el rollo, pero también uno tenía ciertas reglas de qué podía ver y qué ujú, no. Y yo me acuerdo que en mi casa era muy estricto con los claro, contenidos a los cuales podíamos acceder. Entonces la gente, también yo lo digo, don Antonio, hay generaciones, hay chiquillos que prefieren mil veces leer un libro que estar metido en internet. ujú. Pero ¿por qué uno sí prefiere leerse un buen libro y el otro Y el prefiere otro, estar ujú, metido en internet 24 horas? ujú, Pero ¿dónde hay que trabajarse?
Yo no creo que eso sea en las escuelas o los colegios. Yo creo que la ley con sangre no entra, ¿no? Claro, O sea, hay que también balancear un poco cómo queremos que estos chiquillos entiendan qué es lo bueno, qué contenido se pueden hacer y hacia dónde tienen que ir, meterse en un celular. ujú, Yo estoy ahora trabajando más bien yo le quité todas las notificaciones de todas las aplicaciones a mi celular. ujú. Y todas las semanas cuento, básicamente, cuánto tiempo menos estoy pasando en mi En celular. celular, sí, Bueno, de ahí es que uno tiene que también estar consciente de que claro, no vas a encontrar mucho ahí tampoco, claro, claro. ¿verdad? Así es, sí, pero vivimos dependientes. Pero estoy de acuerdo, Correcto. digamos, si hay algo que hacer, me parece que eso es una línea Sí. que se podría perfectamente explorar. Bueno, un gran gusto haber Igualmente. conversado con vos y haber tenido la oportunidad de poder dialogar sobre otros temas y desde otra perspectiva. Así es que muchísimas gracias Con mucho gusto, don por Antonio. acompañarnos y a ustedes por seguir nuestro programa.